Saludos a todos, es la maestra Annie Lorenzo. Espero se encuentre muy bien a la hora de ver este video. A continuación vamos a ver la función, qué son y cuáles factores afectan los llamados capacitores o condensadores. También veremos los dieléctricos y cómo conectamos los capacitores en serie y paralelo. También de esto vamos a deducir por qué no podemos tocar las partes internas de un aparato eléctrico aunque se encuentre desconectado. Iniciaremos definiendo qué es un capacitor o condensador. Este dispositivo consiste en superficies conductoras que están separadas a una determinada distancia. Generalmente en esa distancia que las separa se coloca un material aislante llamado dieléctrico. Entonces, básicamente vemos que un capacitor o condensador consiste en superficies que conducen bien la electricidad separada por una superficie que no conduce bien la electricidad. Sin embargo, este capacitor también se le colocan ciertos alambres o vías conductoras a los cuales se les puede suministrar un voltaje o diferencia de potencial conectándolo a una pila o batería. De este modo, las placas conductoras quedan cargadas, una de ellas con carga positiva y la otra con carga negativa. Sin embargo, la magnitud en la carga de ambas placas es la misma. De este modo, de hecho, si desconectamos el capacitor de la pila, vemos que las cargas se mantienen en el capacitor. Por lo tanto, un capacitor o condensador puede almacenar carga eléctrica y al mismo tiempo entonces puede almacenar energía eléctrica. Pero hasta ahora estamos viendo que esa función también la podría tener cualquier pila. ¿Qué sucede? Que además de esto, entonces un capacitor puede mantener los voltajes estables, porque lo que estamos viendo es que entonces en algún dispositivo que tenga un capacitor o condensador, si se produce una subida por encima de lo normal del voltaje, pues el capacitor la puede almacenar como energía. Y si, por ejemplo, se produce un voltaje por debajo de lo normal, pues entonces el capacitor puede liberar la energía para estabilizar ese voltaje. Tenemos en la naturaleza capacitores, por ejemplo, de manera natural, un relámpago viene simulando un capacitor porque podríamos decir que las superficies conductoras son las nubes y la misma tierra, mientras que el aire que las separa viene siendo el material aislante o el dieléctrico. Entonces el rayo viene siendo la descarga de esa energía o carga que estaba almacenada en nuestro capacitor natural. Entonces, otra de las ventajas que tiene el capacitor o condensador, a diferencia de otros dispositivos existentes, es que esa descarga de esa energía puede producirse de manera bastante rápida. Por ejemplo, esta función es aprovechada por un dispositivo llamado desfibrilador, el cual utiliza un capacitor para que guarde esa energía y la libere en el momento apropiado. Por ejemplo, cuando una persona padece una fibrilación, la cual consiste en una arritmia cardíaca en el que los ventrículos laten de una manera tan acelerada que pueden provocar la muerte de la persona. Sin embargo, el desfibrilador, al utilizar un capacitor, este puede detectar cuando esa persona padece esa arritmia y liberar la energía almacenada en el capacitor para que así los latidos del corazón se normalicen, ¿sí? Entonces, también podemos ver que estos dispositivos son ampliamente utilizados en circuitos. En los circuitos básicamente lo podemos ver representado con estos símbolos consistentes en dos partes o líneas verticales que representan la parte conductora del capacitor y también dos líneas horizontales que representan los alambres o vías conductoras a la cual conectaremos el capacitor de una pila o batería o por ejemplo con otro dispositivo. También lo podemos ver representado por una línea vertical y otra línea curva. También tenemos diferentes tipos de capacitores que podemos encontrar en las industrias o dispositivos, los mismos circuitos, por ejemplo, algunos de tipo cilíndricos, algunos en forma como de discos circulares, muchísimos tipos. Sin embargo, ¿qué sucede? Que si vamos a utilizar uno de estos capacitores en algún circuito o para algún fin, tenemos que tomar en cuenta ciertos criterios. Lo primero es que el capacitor podría explotar si no respetamos primero el voltaje de trabajo. El voltaje de trabajo viene siendo el voltaje máximo que se puede utilizar con un determinado capacitor. Por ejemplo, si se indica un voltaje de trabajo de 35 voltios, no podemos suministrarle un voltaje de 36 voltios o un valor superior a 35. ¿Sí? Porque el dieléctrico que está en el capacitor se puede disolver, fundir y provocar un cortocircuito hasta que explote, ¿de acuerdo? Entonces debemos respetar el voltaje de trabajo del capacitor.
también debemos respetar la polaridad del capacitor. Esto es que el capacitor tenemos que conectarlo, por ejemplo, una fuente de voltaje o batería, de acuerdo a cómo se nos indique, ya sea que se marque en la parte, pues el signo positivo, indicando que ahí el polo de la batería, pues debe ser el positivo, o que se nos indique con una marquita del negativo, donde entonces la polaridad en ese lugar tiene que ser la negativa. O sea, si esto no se respeta, generalmente o principalmente en los capacitores de tipo electrolíticos o aquellos que tengan una capacitancia superior a 1 microfaradio, pues el capacitor también puede estallar, ¿sí? Entonces es muy importante respetar el voltaje de trabajo y polaridad de nuestro capacitor. Ahora veremos otras deducciones que podemos analizar a partir del funcionamiento de un capacitor. Me encuentro en una de las simulaciones de la página PET. El enlace a esta simulación lo he puesto en la descripción de este video. Entonces acá se muestra dos placas conductoras. Ahora están con una separación de 6 milímetros, lo que corresponde a un capacitor o condensador. Ahora mismo está sin carga. Vamos a conectarlo a esta pila batería para hacerlo adquirir una carga neta. Hay que tomar en cuenta que en un capacitor hay que respetar el tipo de polaridad que tenga cada uno de los lados o placas de nuestro condensador. Por ejemplo, vamos a asumir que esta placa superior indica una polaridad positiva. Entonces, de esa manera vamos a conectarlo a la pila, ¿sí? El lado positivo, pues con el lado positivo de la pila, y la placa negativa, pues con el lado negativo de la pila. Por ejemplo, vamos a poner que la pila tenga un voltaje de 1.5 voltios, y entonces vemos cómo pues las placas han quedado cargadas. Miren la superior cómo quedó cargada positivamente, y la placa inferior que estaba conectada al lado negativo de la pila pues adquirió una carga negativa. Ambas placas están cargadas con la misma carga, pero con signos diferentes. Entonces, teóricamente, aunque ya desconectemos las placas de la pila, pues esa carga permanece en nuestras placas del condensador, y de igual manera, pues están almacenando una energía potencial eléctrica. Esto es porque la almacenan en el campo eléctrico que hay entre esas dos placas. Por ejemplo, acá están representados por estas flechas que vemos que salen de las cargas positivas y entran a la carga negativa, porque el campo eléctrico pues siempre tienden a entrar hacia la carga de signo negativo. Por eso vemos que las flechas pues se dirigen hacia la placa inferior. Entonces vamos a confirmar si realmente se ha almacenado energía potencial de tipo eléctrica. Por ejemplo, si ahora estas placas o este condensador lo conectamos a este bombillo, pues vamos a ver qué sucede. Fíjense cómo el bombillo se ha encendido y pues luego de encenderse vuelve a apagarse. Eso es porque realmente la energía potencial eléctrica que estaba acá en las placas fue transmitido hacia el bombillo, fue convertida como tipo ya en este caso de esa luminosidad, pero a medida pues que iba transmitiendo esa energía vimos cómo se fue descargando, pero sí vimos un almacén de energía potencial eléctrica en nuestro condensador. Bien, entonces ya vemos qué interesante es que con un simple interruptor o con un botón pues podamos transmitir esa carga que tenía el capacitor a un fin determinado. Por ejemplo, esto es lo que sucede en algunos equipos fotográficos como una cámara cuando le damos a un botón y ilumina o produce el flash para que así la fotografía quede mejor. Es por esto, porque al darle al botón pues se libera esa energía almacenada en un capacitor y se ilumina en este caso el flash para que así pues la foto quede mejor, ¿sí? Entonces, miren qué otras deducciones podemos analizar a partir de lo visto. O sea, hemos visto que la carga ha sido almacenada en el capacitor aunque lo hayamos desconectado de la batería. Entonces, de esto podemos deducir lo siguiente. Lo primero es que no podemos tocar las placas de un capacitor cargado porque nos puede ocasionar un choque eléctrico, porque si conectamos las placas, aunque esté desconectada la batería, pues ellas van a seguir estando cargadas y en este caso nuestras manos son las que van a funcionar como conductores y nosotros somos los que vamos a adquirir la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, otra deducción que podemos analizar de esto también es que no podemos tocar los componentes internos de ningún aparato eléctrico aunque esté desconectado, porque fíjense que aunque el capacitor ya no está conectado a la batería, sigue almacenando esa carga eléctrica o esa energía eléctrica, algo que es muy útil para muchísimas funciones como las que vimos, pero en este caso es perjudicial si nosotros colocamos nuestras manos, tocamos esos
esos componentes internos del aparato eléctrico, creyendo que porque esté apagado, que esté desconectado, pues ya no hay energía eléctrica almacenada. No, estamos viendo que un capacitor tiene esa propiedad de poder almacenar esa energía eléctrica aunque no esté conectado. ¿Ven? Aunque no esté conectado ninguna pila o fuente de voltaje. Entonces, esto debemos respetarlo, ya que en la mayoría de los circuitos de componentes electrónicos, eléctricos, pues se utilizan capacitores. Entonces, claro, esta descarga va a depender del tipo de carga y el voltaje que tenga este capacitor o condensador, porque la energía potencial eléctrica que almacena va a depender de esa carga. Como vemos acá, podemos obtenerla elevando al cuadrado la carga almacenada del capacitor entre 2 veces el valor de una capacidad del capacitor, que se le llama capacitancia, que veremos a continuación. Entonces, la capacidad de ese almacenamiento de carga o de energía va a depender de un valor conocido como capacitancia y lo podemos obtener dividiendo la carga almacenada en el capacitor entre el voltaje. Esta Q mayúscula va a representar la carga que tiene cada uno de los conductores de la placa de nuestro condensador. Aunque una haya quedado cargada positiva y otro negativamente, la carga es la misma en ambos conductores, por lo que la Q está representando de manera independiente la carga que pueda tener cada uno de los conductores, que es la misma, ¿sí? Entonces, este valor de la capacitancia se mide en una unidad de faradios, que correspondería en el sistema internacional a una unidad de Coulomb, que es la unidad de carga, entre la unidad de voltaje, que es el voltio, ¿sí? Un Coulomb sobre voltio representa esta unidad de faradio. Sin embargo, un faradio viene siendo una unidad bastante grande, por lo que generalmente se representa en sus submúltiplos, por ejemplo, colocando el prefijo mu delante de la unidad de faradio, indicando una millonésima parte de un faradio o 10 elevado a menos 6. También se utiliza el prefijo n delante de la unidad de faradio para indicar un valor de 10 elevado a menos 9 faradio como capacitancia. También podemos utilizar el prefijo p delante de la unidad de faradio para representar una capacitancia de 10 elevado a menos 12 faradio. Entonces, a continuación vamos a ver de qué factores depende este valor de la capacitancia. Ahora me encuentro en una simulación de la página de BASCAD, cuyo enlace he colocado en la descripción de este video. Vamos a analizar qué sucede con la capacitancia de este capacitor cuando variamos la distancia que separa las placas, su tamaño o el voltaje que le suministra la batería. Iniciaremos con el voltaje manteniendo constante la separación y el área de las placas. Por ejemplo, ahora mismo con un voltaje de 1.3 voltios, la capacitancia en el capacitor es de 0.175 picofaradios, pero yo voy a aumentar ese voltaje hasta 11.7 voltios y veo que la capacitancia se ha mantenido en el mismo valor. Y si ahora disminuyo el voltaje, veo que la capacitancia sigue en el mismo valor. Esto es porque ciertamente, aunque yo cambie el voltaje, también la carga almacenada en el capacitor va a cambiar. Entonces, como van a cambiar de igual manera, pues la capacitancia, que es la relación entre esa carga y el voltaje, se va a mantener igual. Sin embargo, ahora voy a mantener el voltaje constante y voy a variar la separación entre las placas. Ahora mismo están separadas 7 milímetros y la capacitancia es de 0.175 picofaradios. Si yo alejo esas placas, por ejemplo, miren que a medida que la fui alejando, la capacitancia fue disminuyendo. Y si ahora yo acerco las placas, yo veo que el valor de la capacitancia va aumentando. Eso nos dice, bueno, para construir un capacitor más efectivo, conviene poner las placas lo más cerca posible. Pero claro, esto tiene un límite porque a medida que acerco las placas, el campo eléctrico va aumentando y, por ejemplo, si las placas se llegan a contactar, pues eso puede descargarlas. Ahora vamos a mantener la separación de las placas constantes y el voltaje, pero vamos a variar el área de las placas. Por ejemplo, tiene un área de 138 milímetros cuadrados y la capacitancia ahora mismo es de 0.245 picofaradios. Si yo aumento esa área de las placas, también aumenta su superficie y por lo tanto vemos que la capacitancia aumenta. Entonces, mientras mayor sea el área o la superficie que ocupan las placas o los conductores de nuestro capacitor, mayor va a ser su capacitancia, pero eso también tiene un límite, como veremos a continuación.
Ok, primero vamos a demostrar estas deducciones matemáticamente. Por ejemplo, vamos a considerar que el campo eléctrico entre esas placas conductoras del capacitor es directamente proporcional a la diferencia de voltaje e inversamente proporcional a la distancia que las separa. Es decir, que la magnitud del voltaje la podemos obtener multiplicando la magnitud del campo eléctrico por la distancia que separa los conductores. Y a la vez, el campo eléctrico entre estas placas es igual a la carga entre epsilon 0 por el área. Entonces, si combinamos estas dos ecuaciones, vamos a tener que el voltaje es igual a 1 sobre epsilon 0 por la carga a la distancia entre el área. Entonces, a la vez, si tomamos en cuenta que la capacitancia es la carga, es entre la diferencia de potencial, entonces sustituyendo el valor del voltaje en la ecuación que tenemos anteriormente, nos va a quedar la carga entre 1 sobre epsilon 0 por la carga a la distancia entre el área. Vemos que entonces no vamos a depender del valor de la carga y la capacitancia nos va a quedar siendo igual a epsilon 0 por el área entre la distancia. ¿Y qué estamos entonces viendo? Que el valor de la capacitancia vemos que no depende ni del valor de la carga almacenada ni del valor de la diferencia de potencial o voltaje como vimos en la simulación, sino que depende el área del capacitor y de la distancia que separa sus conductores. ¿Y de qué modo? Bueno, como vimos en la simulación y vemos en la ecuación, si el área aumenta, acá el numerador aumenta de esta ecuación, por lo que también la capacitancia va a aumentar. Sin embargo, si la distancia aumenta, se hace mayor el denominador, por lo que esto acá se hace más pequeño y por lo tanto la capacitancia disminuye. Es decir, la distancia o separación de las placas es inversamente proporcional a la capacitancia, mientras que mientras mayor sea el área de las placas, pues mayor va a ser la capacitancia. Con esto podemos deducir que para cualquier capacitor que esté separado con un vacío o con el aire, con nada, pues la capacitancia solamente va a depender de la forma, dimensiones y separación de los conductores del capacitor. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que vamos a aprovechar esto de que el aumento de las placas del capacitor aumenta la capacitancia y vamos a querer entonces construir un capacitor de una capacitancia de todo un faradio. Teniendo separadas las placas 1 milímetro, vamos a ver entonces qué área necesitamos, tomando en cuenta la ecuación anterior de que la capacitancia es igual a epsilon 0 por el área entre la distancia. Vamos a despejar el área y tendremos que es la capacitancia por la distancia entre epsilon 0. Entonces, sustituyendo estos valores por el valor de la capacitancia que queremos alcanzar de un faradio por la distancia que está separando las placas de 1 milímetro, que corresponde a 1 por 10 elevado a menos 3 metros, entre el valor de epsilon 0 en la unidad del sistema internacional, vemos que obtendríamos una área de 1.1 por 10 elevado a 8 metros cuadrados. Para tener una idea de qué tan grande es esta área requerida, vamos a llevarla a la unidad de kilómetros al cuadrado. Si la multiplicamos por la equivalencia de que en 1 kilómetro tenemos 10 elevado a 3 metros, elevándolo al cuadrado para que se pueda eliminar esta unidad de metro, pues veremos que esa área es lo mismo que 1.1 por 10 elevado a 2 kilómetros al cuadrado. Para tener una idea de qué tan grande es esta área que necesitamos, podemos compararla con el área del Distrito Nacional de nuestro país, República Dominicana, que es igual a un área muy similar de 1.04 por 10 a la 2 kilómetros al cuadrado. Es decir, que para lograr que con el aumento del tamaño de las placas logremos un capacitor de una capacitancia de un faradio, tendríamos que construir un capacitor del tamaño o superficie de todo el Distrito Nacional. Entonces ahora veremos otro factor que también altera el valor de la capacitancia en un capacitor. Anteriormente analizamos qué sucedía con la capacitancia si variábamos la separación de ellas o el tamaño de las placas, pero ahora vamos a analizar qué sucede cuando variamos lo que está entre esos conductores de nuestro capacitor. Por ejemplo, ahora mismo entre esas placas no hay nada, o sea, hay aire, pero es lo mismo que no hubiese nada, que hubiese vacío, porque el vacío y el aire tienen básicamente la misma constante dieléctrica. Entonces, ahora mismo que no hay nada entre las placas, vemos que la capacitancia es de 0.184 picofaradios. Sin embargo, si colocamos un material
dieléctrico entre las placas, por ejemplo, poliestireno, vemos que la capacitancia ha aumentado a 0.477. Si yo utilizo otro material dieléctrico como el papel, vemos que ha aumentado a 0.642 picofaradios. En este caso, en el simulador están ordenados de menor a mayor constante dieléctrica, por lo que a medida que voy variando acá, vemos que va aumentando la capacitancia del capacitor. En el silicio nos ofrece 2.2 picofaradios y si, por ejemplo, coloco agua como dieléctrico, vemos que la capacitancia ha aumentado todavía más a 14.7 picofaradios. Pero ¿qué sucede? Para esto, no solamente debemos ver acá el valor numérico de la capacitancia, sino que tenemos que analizar todos los factores. Aunque el agua vemos que ofrece mayor capacitancia en relación a los otros dieléctricos, de manera práctica no es siempre conveniente utilizar agua como dieléctrico porque al ser muy buen disolvente, cualquier ion acá puede contactarse rápidamente con una de las placas y podría entonces descargar. Muy bien, entonces ahora analizaremos cómo se obtiene esta constante del dieléctrico. Para esto, pues se divide la capacitancia que tiene ahora el capacitor con ese dieléctrico entre el valor de la capacitancia que tenía cuando entre las placas no había dieléctrico sino vacío. Entonces, este valor siempre nos va a dar mayor a 1 porque como vimos, cuando agregamos un dieléctrico al capacitor, esta capacitancia aumenta. Y si despejamos la capacitancia, ahora con el dieléctrico, va a darnos igual a la constante dieléctrica por la capacitancia cuando no tenía el dieléctrico. Entonces, relacionando esto con la ecuación anterior, vamos a tener que ahora la capacitancia con el dieléctrico es igual a la constante dieléctrica por epsilon 0 por el área entre la distancia. Entonces, si queremos aprovechar esto de que con el dieléctrico la capacitancia del capacitor aumenta, y vamos a ver ahora entonces cuál sería el área de la placa de un capacitor que queremos construir para que tenga una capacitancia de todo un faradio. Si de esta ecuación despejamos el área, vamos a tener que es igual a la capacitancia por la distancia entre la constante dieléctrica por epsilon 0. Sustituyendo estos valores por la capacitancia que queremos alcanzar de un faradio por la separación entre las placas de 1 milímetro, que es 1 por 10 elevado a menos 3 metros, entre la constante dieléctrica del dieléctrico que vamos a utilizar, por ejemplo, titanato de estroncio con una constante de 310 por el valor de epsilon 0, obtendremos un área de 3.6 por 10 elevado a 5 metros cuadrados, que en kilómetros cuadrados corresponde a un valor de 0.36 kilómetros cuadrados. Vemos que, claro, es mucho menor que el área que nos dio anteriormente, que era de la superficie de toda una ciudad. Sin embargo, aún sigue siendo un área grande porque este valor, para que lo podamos comparar, corresponde básicamente al área o superficie de 3 veces la plaza de Agora Mall, ¿sí? Entonces, aún sigue siendo un capacitor bastante grande. Por suerte, también se toma en cuenta la forma que tiene el capacitor. Por ejemplo, hay capacitores que suelen obtenerse a partir de láminas metálicas enrolladas, como vemos en esta primera imagen. También, por ejemplo, hay capacitores que se logran alcanzar o que adquieren un mayor voltaje, diferencia de potencial, colocando placas metálicas de forma paralela sumergida en un aceite, generalmente aceite de silicio. Y también se logran capacitores de mayor capacitancia o colocando placas metálicas con un electrolito, que es una solución que puede conducir fácilmente la electricidad, y cuando se coloca un voltaje de diferencia de potencial, pues este electrolito provoca un óxido metálico, el cual es un aislante. Entonces, de este modo se logra una configuración que puede alcanzar una mayor capacitancia. Ya existen capacitores construidos con muchas cualidades que son muy útiles en el mercado. Podemos también conectarlos de una manera conveniente que nos ofrezca una mayor capacitancia o que nos ofrezca una mayor diferencia de potencial o voltaje. Por ejemplo, si conectamos los capacitores en serie, es decir, uno a continuación del otro, vamos a ver que los capacitores mantienen la misma carga, mientras que el voltaje va a ser diferente. Sin embargo, se obtiene sumando los voltajes en cada capacitor. Entonces vamos a analizar esto a continuación. Ahora me encuentro
también en la página de PET en una de sus simulaciones, pero ahora de la formación de circuitos CA o de corriente alterna. También el enlace directo a esta simulación lo he puesto en la descripción de este video. Entonces, lo que vamos a ver es cómo podemos formar circuitos en serie y circuitos en paralelo. Los circuitos en series son aquellos en los que colocamos un capacitor a continuación del otro. Por ejemplo, acá tenemos un capacitor. Si yo coloco otro capacitor así justo al ladito, pues ya lo hemos conectado en serie. Si, por ejemplo, quiero agregar otro capacitor, pues lo pongo al ladito, ¿ven? O sea, esto es una conexión en serie. Colocamos un capacitor a continuación del otro. Si, por ejemplo, quisiéramos pues, hacer adquirir alguna carga a estos capacitores, pues conectamos, fíjense bien, si es en serie, pues conectamos la terminal inicial con la terminal final del conjunto de capacitores. Por ejemplo, aquí podemos conectar esta pila. ¿Ven? Aquí ya hemos conectado estos capacitores en serie con nuestra pila. Bien, pudimos haberlo puesto de manera vertical. Serie, miren que de igual manera, tanto esto como esto, ambos están conectados en serie porque miren cómo cada capacitor está uno a continuación del otro. ¿Ven? Entonces, con respecto a la conexión a la fuente, miren que siempre es un solo terminal, ¿de acuerdo? Que está conectado a un polo de la batería y el otro terminal de la combinación pues está conectado al otro polo de la batería, ¿ven? O sea, no puedo conectar, por ejemplo, esta parte a la pila o al final del otro capacitor, no, tiene que ser en conjunto solamente una terminal y la otra terminal, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo vamos a medir el voltaje, vamos a suponer que queremos medir el voltaje en este capacitor, pues vemos que corresponde a 3 voltios. Vamos a ver qué valor tenía acá esta pila. Acá la pila era de 9 voltios. Entonces miren que esta placa acá no tiene el mismo voltaje de la pila, tiene solamente 3 voltios. Si quiero también medir acá en el segundo capacitor cuál es el valor del voltaje, vemos que también corresponde a 3 voltios. Y en este último vemos que también corresponde a 3 voltios. ¿Qué sucede? Ya habíamos dicho que en una conexión en serie, pues el voltaje es distinto. Lo que se mantiene igual en los capacitores conectados en serie es la carga. Pero ¿qué sucede? Porque vemos que el voltaje también es el mismo. Es porque en este caso, miren que los capacitores tienen la misma capacitancia. Entonces, bueno, si en una conexión en serie, aunque el voltaje no debería ser el mismo, si las capacitancias son la misma y a la vez la carga la misma, pues sí, el voltaje va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Sin embargo, fíjense que si, por ejemplo, vemos que, aunque el voltaje es el mismo en cada conductor, fíjense que no corresponde al mismo de la pila o batería. El de la pila es 9. Entonces, lo que estamos viendo es que la suma del voltaje en los 3 conductores, pues sí es igual a el total de la diferencia de potencial o voltaje en todo nuestro sistema, ¿de acuerdo? Entonces, miren, por ejemplo, si yo varío la capacitancia de una de esas placas, de uno de los capacitores, ahora mismo está en 0.10, voy a llevarlo, por ejemplo, hasta, vamos a ponerlo a 0.20, pues fíjense que ahora, si medimos la diferencia de potencial o voltaje, miren que ya no sigue siendo 3, ahora ha disminuido a 1.8 voltios, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, en este otro capacitor, pues vemos que antes era 3, pero ahora es 3.60. Y en este otro, bueno, como tiene la misma capacitancia, pues también vemos que es 3.60, ¿de acuerdo? O sea, de igual manera la sumatoria sigue siendo igual a 9, pero vemos cómo pues no es la misma, no es el mismo voltaje en una conexión en serie, ¿de acuerdo? O sea, ya acá el voltaje pues va a depender del valor de la capacitancia, que como la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, pues el voltaje va a ser igual a la carga entre la capacitancia. Eso nos está diciendo pues que el que tenga mayor capacitancia pues va a tener menor voltaje. Sí, entonces miren que realmente es así. Miren que el que tiene mayor capacitancia, el de 0.20 faradios, pues miren que es el que tiene menor voltaje, ¿de acuerdo? Porque es básicamente, bueno, si tiene mayor capacitancia, pues necesita un menor voltaje para mantener una misma carga, ¿de acuerdo?
Bien, entonces ya vimos que los capacitores en serie se mantienen la misma carga, mientras que el voltaje total es la sumatoria del voltaje en cada capacitor. Vemos ahora entonces qué sucede con el valor de la capacitancia total o equivalente de todo el circuito de esa conexión de capacitores en serie. Tomando en consideración que el voltaje total es la suma del voltaje en cada capacitor, si analizamos esta figura donde tenemos dos capacitores, los cuales están conectados a una diferencia de potencial completa entre los puntos o terminales A y B. Entonces vemos que entre los capacitores hay un punto C, por lo que el voltaje total, el voltaje AB, sería la sumatoria del voltaje que hay en el capacitor 1, que sería desde el punto A hasta el punto C, más el voltaje del capacitor 2, que sería desde el punto C hasta el punto B. Entonces recordemos que como la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, si despejamos el voltaje, pues va a ser igual a la carga entre la capacitancia. Entonces el voltaje AC sería el valor de la carga de ese primer capacitor entre la capacitancia de ese capacitor. Y el voltaje CB pues sería la carga del capacitor 2 entre su capacitancia. Si, por ejemplo, tomamos en cuenta que los capacitores en serie, la carga se mantiene constante, podemos sacar como factor común la carga y nos quedaría esta expresión. Y si, por ejemplo, despejamos acá esta relación de las capacitancias, llevando la carga que está acá multiplicando al lado izquierdo, dividiendo, nos va a quedar que el voltaje entre la carga es igual al recíproco de la capacitancia 1 más el recíproco de la capacitancia 2. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, que si la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, pues el recíproco de la capacitancia sería el recíproco del lado derecho de esta ecuación, que sería entonces voltaje entre carga. Entonces, ¿qué vemos? Que el voltaje entre la carga, que fue lo que nos quedó acá en la ecuación, es lo mismo que el recíproco de la capacitancia. Entonces, ¿qué tenemos? Que el recíproco de la capacitancia equivalente en una combinación en serie de capacitores es igual a la sumatoria del recíproco de las capacitancias de cada uno de los capacitores. Esto lo vimos con dos capacitores, pero de igual manera para un mayor número de capacitores que estén conectados en serie, pues tendremos que el recíproco de la capacitancia equivalente será la sumatoria de los recíprocos de cada uno de las capacitancias de los capacitores. De este modo vemos que realmente si combinamos capacitores en serie, pues la capacitancia equivalente va a resultar ser menor que el valor de las capacitancias conectadas. Ahora vamos a evaluar qué sucede con los capacitores si lo conectamos en paralelo. En este caso, al conectar los capacitores en paralelo, vamos a obtener que cada capacitor tiene el mismo voltaje o diferencia de potencial, mientras que no van a tener la misma carga, sino que la carga total o equivalente va a ser la sumatoria de las cargas en cada capacitor. Bien, ahora voy a hacer conexiones, pero en paralelo de capacitores. Por ejemplo, si yo quiero conectar en paralelo estos tres capacitores, pues yo tengo que unir, por ejemplo, la placa izquierda de cada capacitor en una misma línea, es decir, como con una misma línea de alimentación. Por ejemplo, miren que acá ya yo he hecho que cada placa acá izquierda del conducto de los capacitores, pues miren, estén conectados en una misma línea, ¿de acuerdo? De esa manera, pues yo voy a lograr que las placas izquierdas de los tres capacitores estén a un mismo potencial, ¿sí? Y de igual manera, para hacer la conexión en paralelo, pues la placa derecha de cada capacitor, pues también debo conectarlo en una misma línea, ¿ven? Por ejemplo, poniendo los cables, así de esa manera, pues he logrado que miren que la placa derecha está conectado a un mismo punto, en una misma línea, y por lo tanto, pues van a estar a un mismo potencial, ¿de acuerdo? De acá estos tres capacitores están en paralelo. Si por ejemplo yo veo acá los capacitores de esta manera, aunque están como un poquito inclinados, pues fíjense que acá la placa izquierda de cada capacitor, miren que están conectados en una misma línea, ¿ven? Van hacia un mismo, o sea, están en un mismo punto, en una misma línea. Y de igual manera la placa acá derecha de cada capacitor, miren que también está en una misma línea, ¿de acuerdo? Entonces están conectados en paralelo. Vamos a hacer que adquieran una carga. También vamos a conectarles en paralelo.
una pila o batería. Sigue estando en paralelo, aunque está inclinada, porque fíjense que también una parte acá, el polo negativo, pues está conectado en esta misma línea de alimentación y el polo positivo, pues está conectado en esta misma línea. Bueno, no he verificado el valor del voltaje de la pila antes de hacer la conexión, porque nos estamos concentrando en el tipo de conexión en paralelo, pero sí hemos de verificar que, por ejemplo, el voltaje que tenga la pila pues va a ser el mismo que deba tener cada uno de los capacitores, aunque tenga diferente capacitancia. Por ejemplo, acá la pila tiene 9 voltios y si medimos el voltaje en el primer capacitor, vemos que es de 9 voltios. Si medimos el voltaje acá en el segundo capacitor, vemos que también es de 9 voltios. Vamos a poner aquí los valores. Miren que este capacitor era de 0.05 faradios y este es de 0.10. Aunque sea una capacitancia distinta, miren que tiene el mismo voltaje de 9. Y este que tiene otra capacitancia, 0.14 faradios, pues vemos que también se encuentra al mismo voltaje. ¿Ven? Se hemos confirmado pues que ciertamente en una conexión en paralelo, como vemos que la placa, por ejemplo, izquierda de cada capacitor está a un mismo potencial y también la placa derecha está a un mismo potencial, pues en la conexión en paralelo cada uno debe tener la misma diferencia de potencial o voltaje, como hemos confirmado. Muy bien, entonces ya sabemos que al conectar capacitores en paralelo, los capacitores tienen el mismo voltaje, sin embargo, la carga total o equivalente va a ser la sumatoria de las cargas en cada capacitor. Entonces, tomando esto en cuenta, que la carga equivalente es igual a la suma de la carga en cada capacitor, vamos a analizar entonces cuál sería el valor de la capacitancia total o equivalente de todos los capacitores que conectemos en paralelo. Para esto vamos a analizar la conexión de estos dos capacitores en paralelos y por lo tanto la carga total va a ser igual a la suma de la carga del primer capacitor más la carga del segundo capacitor. Entonces, tomando en cuenta que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, pues despejando vamos a tener que la carga va a ser igual al valor de la capacitancia por el voltaje. Entonces, la carga 1 va a ser el valor de la capacitancia 1 por el voltaje 1 más la carga 2, que va a ser la capacitancia 2 por el voltaje 2. Entonces, como en los capacitores en paralelo se mantiene constante el voltaje, podemos sacarlo como factor común y nos va a quedar esta expresión. Entonces, despejando la sumatoria de las capacitancias, vamos a tener la carga entre el voltaje, que va a ser igual a la sumatoria de la capacitancia 1 y 2. Entonces, ¿qué estamos viendo? Vemos acá que en el término izquierdo de la ecuación nos quedó carga entre voltaje, que eso es igual a la capacitancia. En este caso, como es la carga total entre el voltaje total, pues es nuestra capacitancia total o equivalente. Y vemos que es igual al término derecho, que es la suma de la capacitancia en los dos capacitores. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que los capacitores en paralelo, en la capacitancia equivalente se obtiene sumando el valor de las capacitancias en cada uno de los capacitores conectados en paralelo. Ahora es tu turno de analizar lo aprendido. Por ejemplo, elige y justifica cuál de estas opciones aumentarían el valor de la capacitancia al construir o conectar capacitores. Puedes escribir tu justificación y respuesta en el comentario de este mismo video para darte seguimiento y retroalimentación. Como se trata de un video, puedes pausarlo para que así pues tomes el tiempo que consideres necesario y voy a pasar a la última cuestionante. En este caso vas a elegir cuáles de las siguientes opciones son listas y a la vez son seguras. De igual manera, puedes pausar esta parte del video para tomarte el tiempo necesario para responder y analizar esta pregunta.